Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Andrea Sosberg es emprendedora en la educación, liderando diferentes proyectos educativos y formativos. Junto con sus socios, abrió la primera franquicia internacional de School of Rock en Monterrey, donde ofrece programas de música dirigidos a niños, adolescentes y adultos. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Andreas platican sobre su trayectoria desde Suecia hasta México y cómo ha enfocado su carrera en la formación creativa a través de la música. Como líder mundial en la fabricación y comercialización de materiales decorativos para superficies, Formike impulsa las tendencias actuales y preferencias de diseño interior, ofreciendo un amplio surtido de superficies y texturas, funcionales e innovadoras, sin dejar de ofrecer sus características de alto rendimiento que la hacen única. La herencia y reputación de la marca se basan en la innovación, calidad y servicio. Formike lleva más de un siglo dando forma a espacios interiores residenciales y comerciales a través de la versatilidad y funcionalidad de sus productos. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy tengo a un invitado especial porque es de los pocos invitados que en estos 150 y tantos episodios se sienta enfrente de mí o lo invitamos sin conocernos previamente. Digo, yo tengo rato siguiéndote, Andreas, en tus múltiples proyectos, así que estoy muy contento que Jimena haya organizado esto y que estés hoy en Designaholic. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí en el espacio. Tengo mucha curiosidad de en qué se va a tornar la plática, porque normalmente cuando me invitan o tiene que ver suele tener con música o en sí con este formato, con el podcast. Pero sí, yo sé que tú eres una eminencia en diseño, entonces no sé qué tanto puedo aportar en cuanto a diseño, pero vamos a ver. Te platicaba ahorita, ¿no? Yo creo que todos somos creativos y diseñadores y este podcast gira en torno a eso. Y hemos tenido músicos invitados, hemos tenido chefs, hemos tenido, además de obviamente las disciplinas más straightforward de este mundo, ¿no? Pero justamente, pues ahorita me decías que yo tengo muchas cosas, pues tú también tienes un montón de cosas pasando. Sí. ¿Cómo te presentas cuando conoces a alguien? Educador. Sí, o formador, educador. Educador como que suena muy formal y siento que a lo mejor amerita tener ciertas credenciales que no tengo, como podría ser una carrera en educación. Pero llevo 15 años en ese mundo ya trabajando con jóvenes en su proceso formativo. Entonces creo que ya por largo servicio puedo decir que soy educador, pero sí formador. Ok. Y creo que la pregunta obligada es, tú creciste en Suecia, ¿no? Sí. ¿Cómo acabas en Monterrey? ¿Qué te trajo? No sé qué fue primero, si fue, o sea, ¿dónde llegaste primero? ¿Si a México o a la educación? Bueno, yo me graduó de primaria. No, de kinder. No voy a ir tan atrás. Yo empecé a estudiar ciencias políticas en la universidad. Tenía desde antes de empezar a estudiar como que ganas de moverme fuera de Suecia. Termino el primer año y escogí ciencias políticas básicamente porque fue donde me aceptaron. No sabía todavía qué quería estudiar. Entonces entré ahí porque se me hizo interesante y sí me gustó. Pero ya al año sentí que quiero hacer otra cosa y me gustaría mucho ir al extranjero. Entonces fui a Alemania. Se me hizo como que una opción muy cerca porque había estudiado mucho alemán desde secundaria, toda prepa. Fui a Alemania para como que seguir estudiando el idioma. En Alemania conocí a una regia de aquí de Monterrey. Nos enamoramos. Todavía me faltaba tanto a mí como a ella tiempo de estudios. Entonces estuvimos juntos unos 6 meses quizá en Alemania. ¿En qué ciudad de Alemania? Staufen, ahí nos conocimos, está cerca de Freiburg, está pegado a la Selva Negra, está a 1 hora de Basel, está a 1 hora de Strasbourg. Entonces, sí, está como que en la parte sur oeste de Alemania, pegado a Francia y a Suiza. Sí, donde está Wilhelm Rhein y está Basel y está como esta intersección de los 3 países, ¿no? Entonces es un lugar precioso, es como vivir en un cuento. Entonces ahí nos conocimos, ahí nos enamoramos,
Estuvimos ahí un tiempo y luego tocó el break de Navidad. Ella se regresa a México, yo me regreso a Suecia. Yo no iba a regresar a Alemania porque yo había terminado, como que casi que ya me había topado en los cursos. Tan bueno era mi alemán. Pero había todavía un curso más que podía tomar, entonces avisé en casa que hoy me gustaría quedarme aquí o regresar más bien para terminar y regresé en enero para ya hacer otros 2 meses. No tanto porque me interesaba profundizar más en alemán, sino porque quería estar con ella. Ingrid se llama, para ponerle el nombre. Entonces regreso a Alemania y estamos ahí ahora sí en Murnau, que está cerca de München o de Múnich. Y al sur está Garmisch-Partenkirchen, que es ya más pegado por el lado de los Alpes. También un lugar muy bonito, con mucho frío, porque era ya enero, febrero, marzo. Y luego yo me regreso a Suecia. Ingrid se queda en Alemania para seguir estudiando. Y luego, eso es en el 95. Ya, o sea, nos conocimos en el 94, este año hace 30 años. Wow. En el 95 es cuando yo termino, regreso a Suecia y me pongo a trabajar ahí esa primavera lo que quedaba. Y luego ya me incorporo otra vez a la universidad en agosto 95, sigo estudiando finalmente y vengo a México. Vengo en verano 95 a Monterrey por primera vez. A probar la carne asada, a conocer a la familia. Sí. Y a ser cacheteado por el calor. ¿Quién es este güero con el que estás en Alemania? Sí, y todo ese protocolo, sí, ¿no? Entonces conocí bien ya a su familia y a amigos de ella y la zona, pues. Y me gustó mucho. Digo, el Monterrey en aquel entonces era muy diferente a lo que es ahorita. Pero sí me gustó. O sea, el calor sí era un obstáculo, digamos, porque yo llegué. Me acuerdo que aterricé ya en la noche, salí del aeropuerto y creo que estábamos a 30 grados, eran las 9 de la noche y no entendía yo por qué. A mí me pasó algo similar cuando las veces que he ido a Suecia ha sido en verano. Tenía un amigo ahí que estudió en Tampico, se fue de intercambio un tiempo y luego lo fui a visitar cuando yo estaba en la carrera y me dio mucha risa porque era verano en Gotemburgo y pues es verano, vamos al parque y se puso un traje de baño y una camiseta y pues me puso un traje de baño, una camiseta y a los 3 pasos que di afuera de la casa regresé a ponerme una chamarra. Sí, claro. Dije, ¿cómo que están así encuerados en el parque cuando está este viento helado? Sí, ¿no? sí. Sí, el verano, sí, no se compara el verano allá con el verano acá, pero el verano aún así puede llegar a ser muy agradable, 25 grados, sí. Pero te puede tocar también días con 15, 16. Y también es a lo que estás acostumbrado, ¿no? Sí, también, mucho que ver eso. Yo más bien ahorita soy muy friolento. Ahorita justo cuando se está grabando esto hace mucho frío en Monterrey y yo lo estoy sufriendo mucho. O sea, yo ya me hice, o sea, cambió mi sangre, yo creo. Después de 30 años algo iba a cambiar, ¿no? Sí. Bueno, 25, pero bueno, más o menos 5. Entonces regreso, vengo a visito ya varias veces, regreso, o sea, estuvimos de larga distancia durante ese periodo, 95 a 98. Nos veíamos en vacaciones, pero cada quien ya estudiando su carrera. Ella aquí en el TEC, yo en la Universidad de Estocolmo, en Estocolmo. Me graduó y ya tenía mi plan hecho. En ese inter también había ido a estudiar en Texas para estar más cerca. Iba a estar un año en San Antonio. No sé por qué escogí San Antonio. No me gustó nada. Después de un semestre dije, no, pues yo voy a regresar a Suecia porque no. Creo que el choque cultural para mí en San Antonio, o no creo, el choque cultural para mí en San Antonio fue mucho mayor que el choque cultural que viví al llegar aquí a México. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Afinidad con la gente, no sé, la parte social, el cómo te reciben, las distancias, si no tienes carro para moverte es imposible. O sea, me sentí muy aislado y aunque sí socialicé ahí sobre todo con extranjeros que venían para el equipo de golf, para el equipo de tenis, los que habían sido becados para llegar a representar a la universidad.
No hice así como que muchas amistades. Entonces, sí, no conecté para nada con ese lugar. Y conecté mucho con Monterrey. Entonces, cuando yo me gradué en enero 98, no dudé mucho en decir, voy a ir a Monterrey a ver si aprendo español, a ver si consigo un trabajo. Y también para darle una oportunidad a la relación de vivir ya más tiempo en la misma ciudad, ¿no? Como pareja o como novios ya más normales. Eso sí es amor, ¿no? Como que... Sí, sí, es amor. Yo me cuelgo seguido a esa medalla y la saco enfrente de ella. Es un buen crédito sí, para sí. cuando hay discusiones. Yo lo que hice por ti, tú qué has hecho por mí. Oh. Pero sí, y cuando lo vives tú, y cuando lo haces, pues nada más lo haces. Es como si tú, no sé, alguien, no voy a decir que esto es de admirarse, pero cuando tú ves a alguien que a lo mejor admiras por lo que hace y le preguntas, esa misma persona no va a estar pensando tanto en eso, sino pues lo hago, porque me gusta. Uh-huh. Pero sí puedo entender que o sea, si lo veo desde afuera, el llevar tanto tiempo de larga distancia, la convicción, el que cambiarte de un país a otro, de aprender un idioma, sí, no es quizá cualquier cosa. Sin embargo, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Sucede constantemente. Y justo creo que esos viajes donde vas a otro país a estudiar un idioma, porque hubo varias parejas que se formaron ahí. Digo, no les seguí la pista. Creo que el fail rate es algo grande, ¿no? Pero creo que es algo, o sea, cuando veo un extranjero en Monterrey, ahorita ya pues está cambiando mucho la ciudad, como tú lo dices, en los últimos años. Pero tal vez hace 10 años, si yo vi un extranjero viviendo en Monterrey, estoy seguro que más del 50% era por una relación. Sí, a lo mejor. Extranjero o extranjera. Sí, ¿no? A mí también me preguntan si vine por trabajo, si vine por estudios y luego me quedé. Pero no, yo vine nada más por amor. Y llegaste y ¿cuáles fueron tus primeras, pues ahora sí que como dice el meme, tu primera chamba? Mi primera chamba. En donde me enamoré, o cómo es. Sí, tenemos un chiste interno en la familia alrededor de ese meme. Mi primera chamba. Yo llegué aquí, como dije, no para ver, tengo que aprender español, tengo que conseguir un trabajo. Me tardé mucho en conseguir un trabajo, pero culpo parte porque llegué un poco indeciso a lo que me quería dedicar. Mi interés por la música la había cultivado mucho desde finales de prepa, toda la universidad. Entonces como que también llegué con la inquietud, oye, dentro de la industria de la música, ¿qué puede haber? Y Ingrid me dijo, pues yo creo que todo eso sucede en la Ciudad de México, entonces yo creo que tienes que irte para allá. Pero llegaste en un muy buen momento para la música en Monterrey. Sí, porque pocos años después empezaron a suceder muchas cosas, pero entonces como que descarté lo de la música. También me interesaba mucho involucrarme en algún tipo de consultoría. Iba a ir, de hecho, a la Ciudad de México, aunque ya había rechazado la idea de irme a otra ciudad. Pero se veía interesante con posibilidades de luego poder regresar a Monterrey. Fue un proceso muy largo que yo estuve esperando y me empecé a desesperar. Pero es un poco cuando tienes algo en la vista que puede llamar la atención, como que dejas de ver otras cosas. Entonces ahí perdí tiempo. A final de cuentas me tardé 6 meses en conseguir un trabajo. Pero también, o sea, una de las cosas que conozco de mis amigos europeos, sí, es que justamente se toman su tiempo para este tipo de decisiones. No es muy común allá darte un año, un semestre sabático, ver para otros lados, hacer otras cosas, viajar antes de tomar las decisiones que tal vez yo veo de este lado, México, Estados Unidos, que también son otras referencias, pues obviamente muy directas, claro, donde todavía no te gradúas de prepa y ya tienes que tomar la decisión de la carrera y todavía no acabas la carrera y ya te están ofreciendo una maestría y están como empujándote el siguiente paso mucho tiempo. Y una de las cosas que siempre me han llamado la atención de que en Europa creo que esas decisiones se toman con un poco más de calma. Sí, hay 2 factores. Uno es la necesidad, o sea que vas a hacer de vago, o ponte a trabajar. Pero también otra que también yo lo veo mucho aquí en la cultura y me toca comentarlo con familias ahorita que tenemos una prepa. Esa prisa, ¿no? De graduarte con tu gene y que luego ya entrar a la universidad y estar graduado de la universidad a tus 23 años, que sigues siendo muy joven.
Sí, yo lo veo así y si yo veo entre mis amigos y lo común que es, no sé cómo está ahorita, ¿no? Porque también me desconecto un poco, pero para nada era esa prisa. Y se valora mucho el que después también de 12 años de educación formal, te mereces hacer otra cosa. Y no nada más, bueno, a lo mejor se entiende mal con te mereces hacer otra cosa. Debes hacer otra cosa como que para ampliar un poco tu visión, viajar, ir a otro país, aprender otro idioma. O sea, no es quédate en tu casa haciendo nada, pero, o sea, búscate a formarte en otros ámbitos que no sea estrictamente en lo académico. Trabajar es muy, muy formativo, aunque sea, yo trabajé muchos años en restaurantes, por ejemplo, lavando platos, de mesero, limpiando los baños. Y digo, he tenido un montón de trabajos diferentes que son un poquito más así de mano de obra, que es muy formativo. Claro. Y aprendes muchas cosas ahí. Entonces, cuando luego ya regresas para ya estudiar, además te da la oportunidad de, oye, me interesa estas cosas, que a lo mejor puedo estudiar esa carrera. Y luego ya cuando entras a la carrera, también entras con más madurez, con quizá más disciplinado, más independiente, más responsable, que también es algo que requieres para estudiar una carrera. Claro. Y entonces después de ese tiempo, ¿cuál fue ese trabajo? La primera chamba. Sí, la primera chamba fue a través de hay contactos. Llegué a una consultoría que trabajaba en áreas de recursos humanos. O sea, el cliente era normalmente el departamento de recursos humanos y era temas de desarrollo organizacional, de compensaciones. No se veía temas laborales, pero temas de comunicación, etcétera. Y a mí me tocó estar trabajando el área de compensaciones. Y ahí conocí a mi futuro socio, que también trabajaba en esa consultoría. Llegó un poquito después que yo. Ahí lo conocí, nos empezamos a juntar, a tocar música juntos, yo a conocer su grupo de amigos, ir al estadio juntos para ver a los Rayados. La regionalización. Ajá, sí, como que ahí empezó más, ¿no? ¿Qué tocabas? Guitarra. ¿Guitarra y desde chico en Suecia? No desde tan chico, empecé quizá noveno, o sea, cuando tenía 15, 16. Ok. ¿Qué bandas te gustaban en ese entonces? En ese entonces y desde entonces me gusta mucho. Yo a través de School of Rock también. Uh-huh. No es que yo llegué a School of Rock, ahorita seguramente llegamos a eso, pero no que yo llegué a School of Rock conociendo toda la historia de la música. He podido descubrir mucha música también a través de School of Rock, como lo hacen los mismos alumnos de la escuela. Pero siempre en el mundo de pop rock me ha gustado. Entonces, sí, he tenido muchas bandas favoritas. En su momento, de muy joven, me gustaba mucho Depeche Mode. Y luego tenía mi tiempo de U2. Y luego ya más grande, mi tiempo de Oasis. Y todo lo que venía de Inglaterra ahí en mediados de los 90s. Y justo ahorita que mencionabas que con este socio supongo que es con el que empezaste Sanfora, ¿no? Sí. Como que se salieron, se independizaron y siguieron con eso por su cuenta. Ajá. Y en esos años también estaban pasando cosas bien interesantes aquí en la ciudad, ¿no? Ya para esos años ya había una escena de música. Sí. Y por ejemplo, a Flippy, que es muy, muy amigo mío, guitarrista de Jumbo. Yo recuerdo haberlos ido a ver en el 2002. O sea, no los conocíamos, pero en el 2002 los vi en Café Iguana. Y también yo consumidor de MTV, Telehit, VH1, también los veía ahí. Y veía varias bandas de aquí de Monterrey que tenía mucha rotación, como pues El Gran Silencio, Surdoc, un poquito, Plastilina, Jumbo. Bolovan y sí, no sé qué banda, Kinky. Entonces era un grupo de varias bandas que ahorita ya conocí a todos. Claro. Porque Monterrey sigue siendo una ciudad muy grande, pero no tan grande. Entonces sí, ahí empecé a tener contacto, pero todavía faltaban varios años para que yo llegara a meterme ya más en ese mundo. Entonces empezamos Sanfora,
que diseñamos, hablando de diseño, diseñamos programas de desarrollo que vendíamos a empresas en todo el país. Entonces así fue como empezamos en el mundo ya más formativo, pero con adultos. Y nos llamaba mucho la atención y nos gustó y tuvimos varios años así de perro, que no sucedía mucho, pero nosotros muy necios y de repente ya empezamos a ganar varios contratos muy buenos. Y luego como que nos cansamos de estar trabajando con empresas, con adultos que a lo mejor no valoran el proceso. Que justo te iba a decir eso, ¿no? Como que hablando de formación, sí. Es como es el refrán, ¿no? De que perro viejo no aprende trucos nuevos. Sí, ¿no? Eso también es que como cualquier diseñador de una experiencia formativa o un programa, pues crees mucho en eso y tienes todo un proceso de venta donde hablas con la gente que quiere invertir en eso, que quieren cambiar parte de la cultura. A lo mejor en liderazgo trabajamos mucho en temas de liderazgo. Y luego ya cuando ves la implementación, el seguimiento, como que te quita un poco el ánimo porque tienes a gente que, digo, ejemplos muy puntuales, ¿no? De alguien que a lo mejor vino a 4 de 6 sesiones. Y oye, ¿dónde está el diploma para fulanito? No, pues es que pues no vino, entonces ¿cómo le voy a acreditar? Y no, pero ya entonces pagó, ¿no? ahí te das cuenta que es el papelito, el diploma, no lo que aprendió, y luego ya después el seguimiento que se debe dar a eso para que realmente exista ese cambio que tú quieres ver en tu organización. Y donde nada más ves que pues ya palomeaste eso y lo que sigue, ¿no? Y luego la nueva moda va a ser que aprendan tal cosa y les das eso, pero les das un curso en cómo dar feedback, pero nunca les das la oportunidad de que tengan sesiones de feedback con sus colaboradores. Entonces, sí, te cansa un poco ese proceso. Y ahí empezamos allá a ver qué otras cosas podemos hacer. Y Alejandro, mi socio, se topó con el concepto de School of Rock, que era una franquicia muy joven en Estados Unidos. En aquel entonces había menos de 50 escuelas. ¿Antes o después de la película? Esto es, nosotros nos topamos con la franquicia. Después de la película, la franquicia se formó antes de la película. Es más, hay un documental que se llama Rock School, que si la ves, vas a entender en qué se basaron para hacer la película School of Rock. Okay, para ponerlo en los show notes, sí. Y que la gente que nos ve lo pueda... Rock School es un documental sobre el fundador de School of Rock. Se llama Paul Green. Ajá. Él fundó la escuela en 98 en Filadelfia. Y no me acuerdo en qué año sacaron ese documental, pero sí, está muy inspirador. Claro. Y él, su personaje, bueno, él tiene mucha similitud con el personaje de Jack Black en la película de... Ok. Sí, Mr. Schneebly, aunque no era Mr. Schneebly. Sí, aparte, o sea, yo recuerdo... empezaron en Centrito, ¿no? Por ahí, sí. en una calle desde Los Ríos, sí. En un segundo piso. Ríos Salinas. No, es una casa de un piso. Era una casa, sí. Pero me acuerdo pasar y ver School of Rock. Y luego empezó también, pues, a ver en San Pedro de Pinta. Digo, ahorita de San Pedro de Pinta creo que es más reciente, ¿no? Sí. Pero como que empezaba a ver como estos pops de toquines por aquí, toquines por allá con niños. Sí. Y pues eso es algo que llama mucho la atención. O sea, nunca van a dejar de haber videos en redes sociales del niñito tocando Rage Against the Machine y todo el mundo que no me está tocando increíble Rage Against the Machine, ¿no? Por decirlo así. Y muchas veces es alguien de Asia. Probablemente. Sí, no, es que sí es impresionante eso. O sea, yo no sé qué están haciendo en Asia, pero salen y cómo hacen que niños tan chiquitos toquen también. Digo, es un prejuicio, pero positivo. Claro. Porque, digo, hay mucha gente viviendo en Asia, entonces en proporción al mono no son tantos, pero sí he visto un montón de videos de niños y niñas de Asia tocando muy bien, sea guitarra, sea piano o el instrumento que sea. Pues yo creo que, mira, si lo conectamos con que también son muy buenos en matemáticas, ¿no? Sí. Que también es un prejuicio positivo. Ahí hay un tema matemático, una conexión fuerte de matemática, claro. Las matemáticas y la música. Sí, ¿no? Pero el enfoque... y a mí, digo, me da ternura siempre ver eso, pero personalmente nunca he sido fan y nunca he visto como que la música como si fuera un deporte, en el sentido que el que corre más rápido, el que toca más fuerte.
en lo personal aprecio mucho la composición. Digo, esa es una cosa. Pero también y lo que hacemos en School of Rock es, también lo que hacen en el deporte obviamente es lograr que puedan estar juntos. Entonces, el que tú tomas una clase para hacerte buen guitarrista, pues yo me pregunto, bueno, ¿a qué te sirve? ¿Qué vas a hacer con eso? Es como si invitas a un coach de fútbol a que te enseñe a patear el balón en tu jardín. ¿Qué vas a hacer con eso? Ya dominas el balón y puedes romper récords seguramente, pero ¿qué vas a hacer con eso? Versus ir a un entrenamiento, que te pongan en una posición, que conozcas a los que están en tu equipo, el que entrenan, el que vayan a competir, a que de repente viajas a otra ciudad para jugar, perdón, contra otros equipos. Eso es School of Rock. O sea, eso en el deporte es lo que hacemos nosotros en la música. Partimos de la clase grupal, como lo hacen en el deporte, partimos en que tenemos que jugar un partido, nosotros tenemos que presentar shows y luego nos vamos para atrás. Ok, entonces para presentar ese show tenemos que ensayar. Para poder ensayar tenemos que ensamblar y tenemos que ver quiénes van a formar parte de ese ensamble y qué va a aportar cada quien y qué retos le podemos poner cada quien para que exista ese progreso individual en tu instrumento. O sea, el baterista ahorita está en tal nivel, ponle tales canciones, ¿no? O el guitarrista ahorita está en tal nivel. A diferencia del deporte, eso es lo que me encanta, que a diferencia del deporte, aquí juntas a una niña de 12 con un niño de 18, con una niña de 14 y con otro niño de 16. Que también es lo que hace las tocadas a veces muy tiernas, ¿no? Que ves como el grande, el chico y todos juntos y es algo, hay una magia ahí. Entonces bien padre. Formas una comunidad que es mucho más real, o sea, mucho más pegado a la vida real, porque tú llegas a un trabajo y vas a tener, a lo mejor ya en la línea de 14 no, porque sigues estudiando, pero vas a tener a gente de 40, de 50, de 27, de 20, de hombres y mujeres. Y entonces y también por el respeto, porque a lo mejor la niña de 14 le da 3 vueltas al niño de 18. Entonces es como que hay ese respeto también entre músicos de que, oye, no es te vamos a ganar porque somos más fuertes, no. No hay categorías. Sí, no, aquí no hay, hay categorías en el sentido de que hay principiantes, obviamente, que tienen que ganarse el lugar en el ensayo y simplemente por su formación y que todavía quizá no tocan acordes y tocar canciones completas va a ser complicado. Pero sí, eso, y partimos de ahí y luego ya todos tienen sus clases individuales, pero siempre pensando en qué es lo que tú vas a tocar en el concierto. Pues es que tengo que aprenderme el solo de no sé qué de Van Halen. Ok, es un gran reto, pero entonces necesitamos practicar escalas y necesitamos practicar tu posición y tu mano derecha, etcétera. Entonces ahí como que vas construyendo la clase individual pensando en ese show que va a tener en 3-4 meses. Es como poner esos retos, ¿no? Y ahorita qué miedo que tu reto sea tocar Eruption o algo así, ¿no? Sí, que también he visto, y está padre porque no es lo que yo disfruto más, o sea, sí lo disfruto regresando a los videos de niños tocando muy rápido y tocando muy bien. O sea, disfruto cuando veo que lograron ensamblar muy bien y tocar juntos y de repente alguien se equivoca y no se cae la canción, como que la pescan otra vez y siguen tocando y cantando. Y sí, y a veces sale excepcional, a veces te frustra porque no salió muy bien, pero así es en todo. Entonces después tienes la oportunidad de ver, bueno, ¿por qué no salió tal cosa? Claro. Y ya son 15 años o empezaste en el 2008 con School of Rock, ¿no? Sí, cumplimos 15 años este año. Wow, felicidades. Sí. ¿Y has visto, hay algún como alumni que sí haya hecho una carrera en la música? Sí, supongo que sí hay. Hay varios. Y curiosamente, el otro día lo hablé creo que era con Ingrid, con mi esposa, porque también tenemos otra escuela en la Ciudad de México. Ella me preguntó, oye, porque justo ahorita reinauguramos la escuela de la Ciudad de México, hicimos toda una transformación de esa escuela. Y me preguntó, oye, ¿ha pasado allá lo que ha pasado aquí en Monterrey? Y le dije, la verdad que yo sepa no, debe de haber, pero algo así como que sonado, como aquí en Monterrey han salido varios. O sea, aquí está sentada Jimena, su hermana Regina, salió de School of Rock
con muchas ganas de componer, muy talentosa para componer, para grabar y mucho en el espíritu de do it yourself. Canta padrísimo, pero otra vez, hay mucha gente que canta muy bien, hay mucha gente que toca muy bien, pero que tú tengas ese lado, ya hablando de la creatividad, de que tú puedas crear una canción con música y letra, es algo que yo siempre admiro mucho. O sea, eso es lo que más me gusta. Regina es un ejemplo. Hay otra chica que se llama Luisa Vox, que también estuvo con nosotros desde los 8 años y luego ya se fue desde muy chiquita perfilando como yo quiero hacer mis canciones y ha grabado ya, tiene un catálogo impresionante por su poca edad. Hay una banda que se llama Serbia, que también se formó, sí, que quizá es como que de las bandas ahorita más grandes. También que se formó ahí. Otra banda que se formó ahí es Efelante, que también es de aquí de Monterrey. Estuvo Sophie Reyes también en School of Rock en algún momento, que también pues, ha hecho una carrera ya en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, ya más grande. Estoy pensando en Mariana Segura, que también estuvo con nosotros y luego no sé si ganó, no creo que no se ganó, pero participó en La Voz Portugal. Y además han tenido grandes maestros. O sea, bueno, Flip da clases, ¿no? También esa escena musical, pues también de alguna vez ¿cómo se dice? No quiero decir recicla, pero como que eso, o sea, al final es un ciclo que los maestros generan nuevos alumnos que después eventualmente serán maestros y bandas y demás. Sí, y ahorita también después de 15 años ya tenemos exalumnos que están dando clases también. Entonces, sí. Y ese tema, así es como conociste el tema de digámosle, emprender en la educación. Sí. De alguna forma empezamos a emprender en la educación en el 2000, cuando empezamos con Sánfora, aunque hayan sido cursos y programas de desarrollo para empresas, pero sigue siendo procesos formativos. Entonces estamos muy familiarizados con eso porque son procesos de aprendizaje y de cambio de hábitos, etcétera, que la educación es mucho de eso. O sea, no es nada más meramente lo académico, sino también es, y sobre todo con jóvenes, aunque digo, hay muchos adultos que también tienen que trabajar sus hábitos, pero con los jóvenes es tanto lo académico para cumplir ciertos requisitos, pero también es una gran oportunidad para que vayan formando ciertos hábitos. Entonces, sí, desde el 2000, pero luego cuando abrimos School of Rock, ahí es cuando se nos prende y vemos lo padre que es trabajar con ya gente joven. Y te ves... Aquí hay más oportunidad de hacer una diferencia, ¿no? De alguien que pueda... Y eso es lo que me da mucho gusto cuando que estoy yo en la escuela y de repente llega alguien y dice, oye, vengo a visitar, y que a lo mejor se salió de la escuela hace 3, 4 años y se fue a otro país a estudiar y luego está de visita y como que regresa a la escuela seguramente por los bonitos recuerdos que tiene ahí. Entonces, para mí es una otra medalla de que pues, logramos un impacto positivo en la vida de esta persona. Y la educación es, o sea, creo que al final es muy self-rewarding, ¿no? O sea, como que, como tú comentas, a mí, yo tengo poco tiempo como director en el TEC, creo que apenas cumplí 2 años, pero justo cuando me invitaron dije, es que ahora me toca diseñar diseñadores, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un valor muy padre y también siempre viene, o creo que siempre viene de una realización personal, ¿no? De que te das cuenta que es que a mí me falló esto o veo que falta esto o ahora yo como profesional siento que está faltando esto, ¿no? Y quieres como vertir todo eso en lo que estás haciendo con nuevos talentos. Sí, parte de tanto tu rol como mi rol es cómo puedo yo proveer ciertos atajos. Sí. Digo, yo lo digo más burdamente, yo digo no la caguen como yo la cagué. Sí. Pero va por ahí. Y es importante cagarla. Sí. Digo, ojalá aprendes, ¿no? De eso. Eso es, si no, no sirve de mucho porque vuelves a repetir. Pero es eso. Yo fuera de lo académico, pero si de algo pueda servir mis consejos y algo que creo que también es importante cuando trabajas con adolescentes es que tú tienes que tener muy presente tu adolescencia.
porque tú viviste, o sea, lo que esa persona ahorita de 15, 16, 17, 18 años está viviendo en ese momento, yo ya lo viví y tengo que recordarme muy bien cómo viví yo ese momento, porque yo puedo, por lo mismo, empatizar mucho más fácil con esa persona que al revés, porque esa persona nunca ha tenido 50 años. Claro. Entonces, y eso lo tengo, o sea, tengo que respetar mucho eso, porque creo que un gran error es querer acelerar el proceso de alguien que tenga 18 años. O sea, tú tienes que regresar más bien ahí y situarte. Y también entender que el mundo ahorita es muy diferente. Aparte, vivo en otro país donde la cultura también es diferente. O sea, tengo que entender mucho sobre las circunstancias de una persona, y las circunstancias varían entre personas y cada persona es única en ese sentido. Y si entiendes eso y si tu enfoque siempre es cómo puedo yo facilitarle, en el buen sentido, no facilitarle a través de resolverle todo, pero claro, facilitarle el proceso de aprendizaje de esa persona, sí, tengo que estar muy consciente de eso. Tener perspectiva, y hay veces que hay veces que sabes que están tomando una mala decisión y que la van a regar, pero también hay momentos donde tienes que dejar que la rieguen porque es parte del proceso de aprendizaje. Sí, yo creo que es como, por ejemplo, con mis hijas o con mi hija mayor, me acuerdo en algún momento, o a las dos les he dicho que, o sea, otra vez, cuando cumplen 16, 17, de ok, ustedes ya tienen 16, 17 y yo tengo noción de cómo es el mundo alrededor de ustedes a esta edad. Y me acuerdo cuando yo tenía 16, 17. Entonces, estas son cosas que van a pasar. Y tú la vas a regar y tú vas a tomar y vas a tomar de más y te vas a sentir muy mal. Pero quiero que me avises para ir por ti y que no lo escondas. Yo no te voy a regar porque ya te dije que yo sé que eso va a pasar. Tarde o temprano eso va a pasar. Uh-huh. Entonces es como que reconocer que hay cosas que tienen que pasar en la vida de un adolescente y yo no puedo decir no. Yo sí lo hice, pero mis hijas no lo van a hacer. Claro. Entonces es eso. Creo que es una visión muy europea para una sociedad muy regia. Pero sabes que yo, en mi caso, y lo que yo siento, y me puedo equivocar, pero crea confianza. Entonces si yo de antemano sé que la vas a regar en varias cosas y vas a tomar malas decisiones y vas a tomar de más y qué sé yo, vas a actuar de forma irresponsable. No me ha pasado tanto, o sea, son muy responsables, pero cuando sí pasa, es saber que está bien, o sea, es parte de la vida, es parte de ser adolescente. Qué aburrido si no fuera así. Y esta empatía con los adolescentes es lo que te llevó a Land School? Pues yo creo que el estar tanto tiempo en School of Rock y tener tanto tiempo con adolescentes y luego se empezaron a formar esas bandas, entonces lo empezamos a ayudar también y creas un bond y una relación y te empiezas a observar ciertas cosas. El que están en prepa, están por graduarse y no saben, nadie me dijo nunca cómo hacerle para escoger carrera. Estoy batallando en la escuela por tal y tal razón. Entonces como que empezamos a ver ahí áreas de oportunidad para crear una escuela diferente a las escuelas que existen ahorita. Además, escuchando como que las quejas sobre la educación, en cómo el sistema y cómo funciona y todo eso que es muy como que lo mismo para todos al mismo tiempo. Y empezamos a investigar o a conocer más de cómo se hace en diferentes países, cuáles son diferentes modelos, cómo funcionan, etcétera. Y encontramos ese concepto de la microescuela donde buscas la personalización y es justamente lo que decía hace rato, es encontrar y entender que cada persona es diferente y cada persona tiene diferentes necesidades, ¿no? Claro. Y a mí me llama mucho la atención cualquier persona que quiera empezar una escuela, una prepa, o sea, las cosas que están súper reguladas, ¿no? Porque pues regresamos. ¿Cómo se llama? La barrera de entrada sí es muy... Es terrible, o sea. Es alta. Yo ahorita, como director del TEC, si te platicar las historias del terror, de lo que es trabajar con la SEP, uh-huh, ¿no? Y los tiempos de la SEP y los procesos de la SEP y los requerimientos de la SEP, pues... Pero al mismo tiempo veo
un exceso de escuelas que tal vez su oferta educativa no es la óptima, ¿no? Sí. Entonces hay como una cosa muy rara Sí. donde hay... Ahí nos vamos a meter en política, porque termina siendo política. O sea, Claro. cualquier sistema educativo en cualquier país termina siendo política. Entonces hay intereses políticos y tú sí. viniendo de un país como Suecia, ¿no? Socialista, pues ha de ser, es un choque, es otro choque, Sí, es un segundo digo, choque, ¿no? Socialista más 60, 70, luego más socialdemócrata, más entonces, y ahorita para mí casi todos son iguales, pero sí, un enfoque más izquierda, donde toda la educación es pública. Exacto. Es muy mal visto, inclusive un colegio privado. Es muy mal visto, aunque ya es mucho más común, pero por ejemplo, temas de salud privado también muy mal visto. Entonces ahí es, todos tienen el derecho y en esencia puedo estar de acuerdo con eso, de que todos tienen derecho, inclusive en los derechos universales de la humanidad es derecho a salud o tratamiento de salud, derecho a educación. Pero seamos honestos, no todos en México tienen derecho a, pero no posibilidades a Claro. el mismo tipo de educación, ¿no? Y eso no quiere decir que hay muchas instituciones públicas excelentes, pero también es una cuestión de recursos, ¿no? Sí. Hace rato, antes de empezar a grabar, hablamos también de que cómo creas un ambiente a través del diseño, a través de muebles para beneficiar el proceso de aprendizaje, cómo diseñas los espacios, que tenga, no sé, aire acondicionado cuando hace mucho calor. O sea, hay cosas que tú puedes acomodar para que sea, para beneficiar el proceso, ¿no? Sí, pero regresando a lo que decías de las barreras de entrada, sí, hay mucha burocracia. Y son largos los tiempos y demás. Una atención siempre muy amable y con ganas de ayudarte y demás, pero sí son muchos pasos y sí, o sea, para mí fue sin duda el reto más grande en mi vida, el sí. Como que lograr esa acreditación. Nosotros aquí en la oficina te platicamos un poco que además de dar clases y ser director y lo que sea, la oficina de la consultoría de diseño hemos trabajado con muchas instituciones educativas. Sí. Pero nunca nos había tocado un proyecto donde quisieran abrir un nuevo campus, una nueva escuela. Y se me hizo muy interesante que el proceso te pide que primero esté todo listo, sí, todo montado, sí, todo casi listo para operar, sí, para que te den el permiso. Sí. Y yo le decía, pero es que entonces... Y el permiso toma tiempo. No, entonces, es una locura. Si piensas o sea, como barrera de entrada otra vez, ¿no? Es renta tu local, acomoda, diseña ese local y acomoda con todo lo que te piden. Y digo, requiere una inversión muy fuerte. Claro que te dicen, tú puedes hacer otras cosas mientras estamos, tú haz otra cosa ahí, ¿no? Y trata de generar un negocio, da cursos, da asesorías, lo que tú quieras. Eso lo puedes hacer. Pero pues al final de cuentas es otro negocio que no es el negocio para el cual estás echando a andar todo eso. Pero pues sí, es la única forma para tú poder justificar que estás con una renta muy alta y que ya metiste dinero en amueblar todo, en acomodar todo, en quizá inclusive reclutar gente y contratar gente, porque también tienes que presentar con esas nuevas personas. Sí. Sí, es una locura. Por eso también ahorita, hace rato que mencionaste que ves un montón de escuelas y a lo mejor hay escuelas donde dices, híjole, ¿cómo llegó a esa escuela a poder obtener una acreditación, ¿no? Pero también a lo mejor es eso, que arrancas en un lugar que no te esté costando demasiado. Y a lo mejor ahí te quedas, no lo sé. ¿Y tú cómo, o sea, con todo esto, nace esta inquietud y todo ese rollo, cómo diseñas el proyecto? Porque creo que, o sea, el proyecto de Land School, pues no es una prepa en como la conocemos, ¿no? O sea, tiene... Sí, no. Hace rato que te dije que hay en algún momento cuando empezamos a investigar y a escuchar que la educación tiene que cambiar y demás, creo que existe por un lado cuando se empieza a hablar de la educación alternativa y ese rechazo a la educación tradicional, pero tanto tú y yo venimos de un sistema tradicional de educación y
quiero pensar que nos fue bien, o sea, nos formaron bien, nos educaron bien, aprendimos muchas cosas. Entonces hay muchas cosas ahí que mantienes, ¿no? Como orden, disciplina, ya el contenido ya es quizá otro tema, pero... Ética. Sí, sí. Digo, hay cosas que luego ya van quitando que preguntas, ¿por qué estás quitando eso? Pero hay muchas cosas que mantienes. Pero respondiendo ya a tu pregunta, ¿cómo arrancas algo así? Pues tienes que juntar con gente, lo platicamos también un poco antes de empezar a grabar, te tienes que juntar con gente que pueda complementar y que entiende muy bien tu visión. Porque nosotros vinimos no la educación formal, más de una actividad extracurricular, o sea, formación informal, se puede decir, de School of Rock, con algo de noción sobre el mundo ya académico, digo, por haber estudiado y demás. Mi socio Alejandro estudió su maestría de educación, ahorita está doctorando en educación, pero aún así necesitas gente que ya lleva la experiencia de estar en un colegio o en una prepa y los vas sumando y aseguras tener gente que te pueda asesorar en ese proceso. Y ahí hemos hablado con un montón de gente en ese proceso y seguimos platicando con un montón de gente y además ya tenemos trabajando en la escuela gente muy capaz, gente que sabe mucho, pero lo importante ahí es que ellos conectan con la visión que tú tienes, que a final de cuentas es cómo podemos llegar a personalizar la educación, qué se requiere para poder hacer eso, la visión de inspirar a aprender y que los estudiantes se inspiren a aprender para estar aprendiendo durante toda la vida, agarrando ideas y conceptos desde los fundamentos de la educación presentados por Jacques Delors en el 94, creo, en la UNESCO, diciendo que la base de la educación son 4 pilares, que es aprender a ser, o sea, tú como persona, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir. Entonces, a nosotros nos hace mucho sentido y a la vez nos preguntamos, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué nadie lo agarró o por qué no lo han podido agarrar? Por ejemplo, para nosotros es muy importante que trabajar el autoconocimiento. El que tú tengas la oportunidad de reflexionar sobre quién eres tú como persona, porque eventualmente vas a tomar decisiones, ojalá autónomas, sobre el futuro de tu vida. Y para eso tienes que saber quién eres tú. O sea, qué me gusta, qué no me gusta, qué me interesa, qué no me interesa, por qué reacciono, cómo reacciono ante diferentes situaciones, cómo aprendo mejor, etcétera. Entonces, es importante que tengan la oportunidad de meterse ahí. Tienen que aprender a hacer, tienen que aprender a autogestionarse, que es un poco encontrar una estructura, el llevar una agenda, el estar a tiempo, el entregar a tiempo. Y luego tienen que aprender a conocer, que podemos decir que es la parte de cómo aprender a aprender, el proceso ya académico, cómo te acercas a un nuevo material, cómo busco información, cómo uso esa información y cómo la puedo validar. Y luego tienes la parte de comunicación, o sea, que es para nosotros esa parte de aprender a convivir. O sea, la comunicación es lo que usamos para interactuar, ¿no? Con las demás personas, para socializar. Y todo lo que eso implica también, el respeto, el saber escuchar, y ahí entras otros temas con el civismo. Y aparte lo interesante es que todo esto es para chicos de prepa, sigue siendo solamente prepa, ¿verdad? Sí. Que igual, no sé, o sea, a mi visión obtusa, como que veo muchos kinders, veo muchas universidades, sí, pero parte de en medio, como que no es tan, o sea, de nuevo, ¿no? Veo nuevas universidades y nuevos programas de universidades y veo muchos kinders por todos lados, sí, pero prepas no tanto, porque yo creo que también es una etapa como, es un punto de inflexión en la vida de la gente y pues de nuevo el nombre lo dice, ¿no? Es donde te estás preparando, sí, para lo que viene y lo que escucho, pues tiene mucho sentido desde niño hasta la prepa. Pero además, cuando nosotros ya empezamos a hablar de que queremos meternos en la educación formal, prepa era muy obvio de que queremos hacer prepa, porque es una edad muy padre, porque transitas, sí, de colegio de 15, 16 años, todavía eres como que te crees más grande de lo que realmente eres. Terminas prepa, ya puedes votar, ya puedes tomar, ya manejas,
O sea, ya vas a escoger tu carrera, o sea, ya cumpliste a lo mejor 19 años y pasa tanto en esos años, en esos pocos años, 3 años, pasa tanto en la vida de un ser humano en cuanto a madurez, en cuanto a visión del mundo, en cuanto a experiencias. O sea, es un proceso muy acelerado y creo que es muy importante que tengan buen guía en ese proceso. ¿Cuál es no quiero decir pitch, pero igual llega alguien y está interesado en la escuela, ¿cómo se la describes pues, brevemente? ¿No? Brevemente, que el enfoque aquí es la personalización y todo lo que eso implica. Trabajamos con pocos estudiantes en cada salón justo para eso. O sea, tenemos un ratio de maestro-alumno que es alto, o de alumno-maestro. O sea, no son más de 8 alumnos por cada maestro, aunque digo, si cuentas toda la población. Uh-huh. Y que el enfoque es, vemos la persona. Nos interesa la persona. No es nada más para que tú palomees eventualmente un examen de admisión para entrar al TEC, ¿no? Uh-huh. Eso es una parte y es una responsabilidad de una preparatoria. Si tú llegas a mi preparatoria y dices, oye, yo quiero estudiar diseño en el TEC, ¿ok? Yo necesito ver cómo te ayudo a prepararte para que tú puedas estudiar diseño en el TEC. Pero no es nada más prepararte principalmente en español y en mate, que es el examen de admisión, uh-huh. Que no estoy esperando el día que lo cambien a otra cosa. Digo, no otra materia, sino que el proceso de selección sí. A lo mejor cambia. Eso es una parte. Y también en el tiempo de, exponerte quizá a ese tema que te interesa tanto para ver qué tanto realmente te interesa. Porque a lo mejor llegas diciendo que voy a estudiar diseño en el TEC porque mi papá es diseñador. O que porque mi papá es, no sé, ¿no? Arquitecto. Sí, pasa mucho. Yo quería estudiar ciencias políticas cuando entré a la prepa y salí diseñador, ¿verdad? Sí, entonces sucede muchas cosas en ese tiempo. Otra cosa es, quiero que tú tengas la oportunidad de conocer más sobre quién eres tú. Y yo también tengo que conocerte para ver qué es lo que tú necesitas, ¿no? Hay quienes necesitan mucho reto porque andan muy acelerados. Hay quienes necesitan apoyo. Hay quienes llegan con nosotros con algún diagnóstico de algún trastorno, que también necesitamos entender cómo trabajar con eso. Hay quienes a lo mejor siempre batallaron en la escuela y no saben por qué, entonces vamos atrás y tratamos de resolverlo. Otra vez es pensando en la persona y lo que sucede alrededor de la persona, adentro de la persona y alrededor de. Yo no puedo dejar de pensar en cómo es tu modelo económico para poder tener 8 alumnos por maestro. Bueno, es que no son 8. Cada salón está topado a 16, ajá. ¿No? Pero ahorita tengo, por ejemplo, 2 grupos de 12, un grupo de 16, un grupo de 9. Entonces, más o menos el ratio ahí anda. Pero, ¿Y son generaciones de varios grupos? Sí. ¿O es un grupo perdón, de generación? También no todos los maestros están ahí de claro. 8 a 3. Uh-huh. ¿No? Pero perdón, ¿me decías? Que hay varios grupos por generación. Sí, o sea, está también topado a 2 grupos por generación. Ok. Entonces es como selectivo en ese sentido, o sea, es poco cupo, pero también somos una escuela joven que todavía no hemos llegado a la máxima capacidad instalada. Claro, además, pues también tu sistema, pues tu manera de ver la educación, pues requiere, seguro que no aspira a ser sí. Fábrica de alumnos, ¿no? Por claro. decirlo así. No. Y aparte, pues empezaste en el 19, tu primera generación se graduó en la pandemia. Sí. Y ese día me dio COVID. No por estar ahí, sino no pude ir porque me había dado COVID. O sea, no me dio ese día, pero ese día tenía, pues, ajá. Cargaba con el virus. No podía ir a la graduación de la primera gene. ¿Sí pudieron tener un evento? Sí, porque era en el 22. Ok. Sí, pero ellos empezaron en el 2019. Estuvimos juntos un semestre y luego en marzo, el semestre siguiente, nos encerramos. Y estuvimos así, ya ni me acuerdo cuánto tiempo estuvimos, si fueron 2 o 3 semestres. Y luego ya regresamos como que medio híbrido un tiempo y luego ya. Porque aparte está hermoso las instalaciones. Sí, están muy bonitas. Sí, también de nuevo, ¿no? Como que siempre tus cosas han estado ahí en mi radar, ¿no? Y cuando vi la escuela dije, o sea, desde esos bleachers ya sabes que hay otra actitud de por medio.
Sí. Sí, era también pensando ya en el concepto, obviamente el lugar es muy importante. Le llamé a un amigo que estuvo frente de una universidad aquí por mucho tiempo, justo de diseño. ¿Quién? Michelle. Sí. Ya lo tuvimos aquí en el podcast. No lo dudo. También sí. es gran amigo. Y le dije, yo sin saber que él era o que él es arquitecto de formación, digo, porque se dedica a muchas otras cosas. Claro, tiene claro. 38,000 pelotas en el aire, así de que. Entonces le dije, oye, ¿tú me puedes recomendar a alguien que así atinado para diseñar un espacio educativo? Y dice, pues sí, yo. Y ya empezamos el proceso, que me gustó mucho como él llevó ese proceso con nosotros. Fueron muchas entrevistas que ven, cómo visualizan. Además, Michelle fue muy disruptivo con lo que hizo en CEDIM. Sí. Muchos años, 20 años antes de eso, ¿no? Para también al final el tema de ver la educación desde otro ángulo, no te puedes haber juntado con alguien mejor. Para nosotros es, mucha inspiración de Michelle, sin duda. Y entonces fue un proceso muy rico que termina en las instalaciones porque teníamos muy claro y queremos que sea de mucha luz natural, que se pueda ver por todos lados, un diseño diferente, que no se sienta como cárcel, como muchas escuelas pueden llegarse a sentir. Y sí. Me encanta. Y ahora, hay todo este otro lado. Siempre hago una pregunta de si tienes side projects, porque creo que una constante en el tipo de gente que invito al podcast es pues los creativos vemos oportunidades y tenemos ganas de hacer todo y varios proyectos. Sí. Y yo a ti te conocí por tu podcast. Tienes un podcast que se llamaba Habitat. Sí. Donde entrevistaste y te echaste a toda la avanzada regia. Sí. O sea, y luego también estuvo muy padre porque varios los conocía, otros me tocó. Pues yo llegué aquí a Monterrey en el 2003, entonces me tocaron todavía varios toquines. ¿De dónde llegaste tú? Yo soy de Tampico. Ok. Entonces me tocó como todavía varios toquines, nuevas bandas, o sea, como la última oleada de todo ese boom. Y tú te aventaste a todos y todas las historias de todos y disfrutaba bastante ese podcast. Lo empezaste, o sea, tiene un buen tiempo, ¿no? 2013. 2013. Sí. Y fue finito, ¿no? O sea, duró un par de... Sí, duró hasta quizá 2016. Hiciste podcast cuando podcasts weren't a thing. Sí, sí. Bueno, yo ya escuchaba mucho podcast, y por eso me llamó la atención, porque o sea, todos los podcasts que escucho son de Estados Unidos, de otros lados, de otros temas. Y aquí hay un podcast que está hablando de la escena de música, principalmente de Monterrey, aunque sé que entrevistas a otras personas de fuera. Sí. Y me llamó mucho la atención y más pues escuchar que es un sueco, ¿no? El que lo está haciendo, ¿no? El que está haciendo como esta radiografía de la escena. Entonces, ¿cómo llegaste a esas ganas de hacer ese podcast? O sea, supongo que School of Rock tuvo algo que ver ahí, ¿no? School of Rock tenía que ver en cuanto a quienes terminé entrevistando, pero yo empecé a escuchar podcast en el 2012, que de repente empezaron a brotar así varios podcasts en Suecia, de algunas personas que yo seguía por otros medios y que me llamaba la atención de que, oye, tengo un podcast y ¿qué es eso? ¿No? Entonces fui a Apple porque realmente era ahí o a través de un sitio, pero Spotify todavía faltaba varios años para que llegara Spotify. Y empecé a escuchar dos, que sigo escuchando hasta la fecha. Eso es lo difícil, ¿eh? Muy clavado con lo mismo desde hace muchos años. Sí, y mérito para ellos de que como siguen todavía con 500, 600 episodios. Y también yo creo que para ti es una conexión con Suecia. Sí. Es mucho eso. O sea, hay unos 3, 4 podcasts que sí escucho, que todos son suecos. Rara vez escucho en otro idioma. Y para mí, como dices, es como que un poco el conecte con Suecia. Cuando regresas a Suecia, ¿ya te dicen que traes acento raro? Puede pasar que hay palabras o que de repente hablando sueco, de repente digo y sigo hablando en sueco. Sí pasa. Pero no tan mal como alguien que se fue una semana a España y regresa aquí a Monterrey hablando como español. Olvídalo. Y con pasaporte aparte. Sí. Pero bueno, entonces empecé a escuchar varios podcasts y entre esas uno que era entrevistas.
Y me llamó mucho la atención el formato de que pues, está haciendo entrevistas y entrevistas a gente interesante y demás y sigue más o menos habla de lo mismo con todos, tiene su como ese guión. Ahorita ha evolucionado mucho ese podcast en cuanto sigue siendo el formato de entrevista, pero y me llamó la atención y dije, yo quiero hacer eso. Entonces investigué, o sea, googleé tantito para ver cómo se hace un podcast. Hablé con un amigo músico que es muy techie y me explicó qué se requiere para hacerlo y ya. Y me compré un Zoom recorder. Por eso el audio es como es, ¿no? Y fui a entrevistar a gente pues, donde se daba la oportunidad de entrevistar a gente. Y empecé aquí en Monterrey y ahí es donde entra School of Rock, con maestros de la escuela, con amigos de amigos, y así llegué a mucha gente. Y creo que una de esas gentes que llegaste fue con Pepe. Sí. Pepe Madero, que le mando un saludo, hace rato que no lo veo. E hicieron 2 nombres comunes, sí. Y fue tu segundo podcast, sí. Que sigue hasta la fecha. Sí, sigue hasta la fecha. ¿Cuántos episodios llevan, güey? Grabamos esta semana el episodio 273. Vale. ¿Y sí. Años? Años de conocernos, 10. Años de grabar podcast, eso debe ser el 8º año. Creo que empezamos en 2015, en 9º año entonces. Sí. Pues un montón ya. Sí, un montón. Y has seguido con los podcasts, ¿no? Creo que también, ese no lo he escuchado, pero de la investigación hemos hecho varias temporadas también de Land School, pero que ya es mucho más clavado en el mundo educativo. Primero, sobre la aventura de arrancar el proyecto y de trabajar con la primera generación. Y pelearte con la CEP. Sí, pues digo, ¿para qué hablar de eso? ¿No? Sí. Hablamos más bien sobre las cosas positivas, lo que sucede y lo que vemos. Y luego empezamos con invitados, con papás de la escuela, con chavos de la escuela y con gente de otras instituciones educativas y sí, de hablar de varios temas. Está padre, es un buen documento. Que habla mucho sobre lo que hacemos en la escuela, ¿no? Inclusive pláticas con mismos maestros de la escuela. Y está padre. O sea, si te interesa la educación, creo que puedes sacar buenos datos o buena información de ahí. Claro, y para ponerlo en los show notes y los que están escuchando y les ha interesado todo este tema de educación, tema de música, vamos a poner todos los links a todos los podcasts. Andale. Andreas, he disfrutado mucho este recorrido contigo. Como te digo, te tenía en el radar, tus proyectos siempre han sonado, tus podcasts, ¿no? Tu voz ya la conozco desde tantos años y ahora sentarme contigo ha sido un placer. Para empezar a cerrar, digo, ya te pregunté los side projects, ahora te quiero preguntar de tus sueños. O sea, ¿tienes ahorita algún sueño, algún objetivo que te hayas planteado? Sí, tengo como que mis objetivos y mis sueños. Un objetivo ahorita ya así es consolidar bien las escuelas, o sea, las 3 escuelas en las que estoy involucrado, o sea, Land School y luego School of Rock en San Pedro, School of Rock en Pedregal, que las 2 escuelas de música están viviendo ahorita transformaciones. Ya pasó una gran transformación con la escuela de Pedregal, sigue la de aquí. Pero sí, espero mucho crecimiento y luego explorar en algún momento posible crecimiento quizá de más escuelas de música aquí en Monterrey. Land School, me encanta ese proyecto porque es donde más estoy aprendiendo ahorita, porque me metí en algo, aunque ya llevo algunos años ahí, pero me metí en algo nuevo y entonces mi curva de aprendizaje sigue y me encanta el poder aprender nuevas cosas. Y obviamente que esa escuela pues también tiene que seguir creciendo por un lado desde el punto de vista del emprendimiento, pero también el lograr cada vez mejores cosas para los chavos que están ahí. O sea, es muy gratificante cuando gradúas a alguien que luego entra a estudiar la carrera que quiere estudiar, que en su momento era dudoso si iba o no a poder estudiar prepa. Sí. Entonces ahí es donde dices, oye, logramos algo muy grande en conjunto, ¿no? El mismo chavo obviamente es el más importante en ese proceso,
pero con los apoyos necesarios para poderlo lograr. Entonces, eso sí está bien padre y espero que sea cada vez más de esos ejemplos. Me encantaría empezar a dar pláticas, conferencias de todos estos temas y mi experiencia ya en la educación. Creo que es algo que en su momento como que me metí, lo empecé a hacer, pero no lo seguí, no lo promoví, pero eso es algo que sí me interesa, que yo veo que como que para mí profesionalmente es algo que puedo hacer. Y que tantos años de podcast te han dado habilidades de hablar y platicar y comunicar. Sí, eso seguramente sí. Y también el constantemente estar escuchando mi voz al editar el podcast y darte cuenta de errores o de malas pronunciaciones y lo que tú quieras. Pero sobre todo el haber vivido esas experiencias que puedo vivir y llegado a ciertas conclusiones y decir, pues yo creo que ya tengo algo que puedo compartir y si a alguien le interesa y tómalo, déjalo, un poco así, pero sí creo que lo que estamos haciendo en Land School y somos varios que contribuyen a ese proyecto y yo como que voy sacando, aprendiendo, pero creo que estamos haciendo cosas que definitivamente vale la pena compartirse. Claro, no, seguro que sí. Y de nuevo, regresando como todo este camino y seguro hay muchas cosas más que no hablamos en esta pasadita a la hora que ya estamos. ¿Tienes algún consejo o algún aprendizaje que quieras compartir con nuestra audiencia? Depende con quién. O sea, ¿quién es la audiencia? La audiencia es muy variada. Ajá. Pero al final es gente que, o bueno, no quiero encasillar a nuestra querida audiencia, pero yo creo que regresamos al tema de lo creativo, ¿no? Los creativos siempre tenemos muchas ideas y queremos hacer muchas cosas. Ok. Entonces, alguien que a lo mejor quiere emprender y está pensando en emprender, ahí va un consejo, que es que si tú tienes, porque creo que puede llegar a ser un error, si tú tienes un trabajo, un ingreso estable, fijo, por más bajo o alto que pueda ser, y si quieres empezar a emprender algo, haz eso en todos los tiempos libres que tú tienes y estira esa liga de mantener tu ingreso estable, fijo, lo más que puedas, porque una vez que cortas eso y estás solo, porque un negocio no sucede nada más porque lo abres. Claro. Entonces, hay que entender que toma tiempo para establecer un emprendimiento y entre más puedas mantenerte con tu trabajo y trabajar fines de semana, en las noches y como que ir construyendo y cuando ves que ya es imposible, esto no va a vivir o sobrevivir, sino suelto acá. Claro. Y aún así diría negocia y a ver si puedes bajarte un medio tiempo o qué sé yo. Pero eso creo que es importante. Sí, porque si no, luego empiezas a tomar decisiones desesperado porque ya necesitas generar XY ingreso y ahí es donde se desvirtúan muchos emprendimientos. Pero antes de, que creo que es aún más importante, antes de que llegues a tu emprendimiento y si tienes ganas de, siempre debes de basarte en algo que primeramente es un gran interés tuyo o inclusive algo que tú sabes que haces muy bien y no te guíes por las oportunidades económicas que ese emprendimiento puedan presentarse, ¿no? O sea, sí, siempre tienes que establecer un plan y que sea viable y que puedas eventualmente vivir de eso. Pero si lo quieres hacer bien, tienes que partir de algo que realmente te apasiona y que te gusta. O sea, no lo hagas porque te quieres hacer rico. Digo, hay demasiada gente que nada más tienen ese enfoque y creo que al final o llega en algún momento donde a lo mejor voltean y dicen, es que yo siempre quise. O sea, ya tengo mucho, tengo todo lo que necesito, pero siempre quise hacer y mejor parte de ahí. Siempre quise hacer. No, y el extra mile que un emprendimiento requiere, si no es tu pasión, es más difícil que lo des, ¿no? Oye, Andreas, y bueno, estas preguntas son de cajón. Al final, el podcast, yo soy diseñador y siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Tienes algún objeto favorito? Yo no soy muy materialista. O sea, no tengo... Pero puede ser algo que heredaste o que es de tu familia o que te trajiste o que te encontraste. O sea, no es
no es la guitarra que tienes ahí, sino puede ser cualquier cosa. Sí. El anillo de matrimonio que nunca uso, por lo que representa. Claro. Muy bien. ¿Y alguna recomendación para nuestra audiencia? ¿Libro, documental, música? Documental de Rock School, está bien padre. Vamos a dejar ese documental, sí, que ya nos lo había recomendado. recomendado. No sé dónde, a lo mejor en Apple, no sé dónde lo pueden ver. A lo mejor está en YouTube, ni idea. Sí. Yo lo vi en VHS en su momento. O en Vamos DVD, creo que era DVD, pero sí, búsquenlo. Está bien padre. Genial. Pues de nuevo, Andreas, muchas gracias por sentarte conmigo, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias a Jimena que lo hizo posible. Disfruté bastante esto y estoy seguro que en poco tiempo nos volvemos a sentar y seguimos con este tema de la educación, que creo que todavía hay mucho que podemos seguir platicando y compartiendo. Claro, muchas gracias a ti. Y gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen esto posible. Gracias a nuestra audiencia. Ya conocían algunos proyectos de Andreas, ya han escuchado sus podcasts, ya han ido a sus conciertos, toquines de School of Rock. Dejen un comentario en nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube. Recuerden que siempre estamos ahí muy pendiente y con muchas ganas de interactuar con ustedes. Y también agradezco a el equipo de Sodi, a Jorge y a López detrás de las cámaras, porque hacen que esto se escuche y se vea muy, muy bien. Y a Jimena y a todo el equipo de Isanaholic, pues esto es un esfuerzo grupal. Gracias a todos. Nos vemos en la que sigue. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.